estábamos en consideración de las entrevistas, estuvimos analizando también pues un poquito del detalle de pues cómo podríamos aplicar, qué sería lo más conveniente. Y el día de hoy pues estábamos por continuar con el uso de estas herramientas y que también nuestros compañeros nos pudieran compartir sus experiencias y cuáles son pues también los aportes que pudiéramos pues compartir con el grupo para que de alguna manera pues podamos ir ya teniendo criterios más homogéneos con respecto a las aplicaciones que hacemos. La vez pasada tuvimos participaciones muy interesantes que igual también pues nos fueron dando pues como más elementos para poder seguir trabajando en el ámbito cualitativo. Claro, me parece importante la sesión de hoy porque si bien la sesión pasada hablamos de la entrevista y decíamos de la importancia que tiene tener pues una idea clara de por qué voy a hacer una entrevista, qué es lo que estoy buscando con la entrevista, cuáles son, digamos, los elementos estratégicos que estoy tratando de identificar con la entrevista en razón de mis objetivos de investigación, en razón de la hipótesis, de los indicadores, de las variables, de las categorías que estoy analizando, ¿cierto? La primera de las dos lecturas que quedaron pendientes la semana pasada, pues nos habla de la observación participante. Ya alguien comentaba la semana pasada algo al respecto con referencia a la observación. Quisiera yo recoger de la participación de la doctora Edith Mendieta, que estuvo con nosotros hace 8 días, pues la importancia de tener una estructura sistematizada de lo que de lo que quiero observar y cómo la voy sistematizando también en el proceso mismo de la investigación, ¿no? Es decir, tener claridad en ese sentido, que que estoy recogiendo realmente sea lo que quiero recoger y que quede de una manera sistematizada, de tal forma que pueda yo, pues poder hacer un análisis y después el reporte correspondiente, ¿no? Entonces yo creo que eso que comentaba la doctora Edith en razón de la importancia de la sistematización de la información, pues es fundamental, ¿no? Entonces, empezaríamos hoy la charla, el conversatorio, el seminario, hablando de la observación participante. Entonces, pues, si le dejamos la palabra al grupo para poder iniciar esto. La lectura es muy bonita, la lectura del día de hoy, esta primera lectura, esta tercera lectura que es la primera de hoy, que es la tercera lectura de la carpeta, es muy bonita porque es muy ágil, se lee muy rápidamente, pero deja mucha claridad en varios aspectos de lo que es la observación, de las cualidades teóricas, de la importancia de tener el marco teórico de referencia, ¿verdad? De la calidad de las cualidades del observador, las cualidades del observado, ¿no? Del objeto de investigación. Entonces, me parece que esos aspectos de la lectura son muy ricos. Si bien desde mi punto de vista, pero es un punto personal, plantea como una visión muy estructural de lo que pudiera ser la observación en campo, pues, ¿no? Pero bueno, ahí yo lo dejo a la discusión. El artículo está muy digerible, pues, ¿no? El capítulo de esta semana. Entonces, no sé, me gustaría dejarle la palabra. Vamos a escoger a alguien o alguien propone iniciar con algún comentario sobre la observación participante, sino para ir seleccionando aquí de entre los que ya estamos. Nos Alfredo. colabora. Sí, Alfredo. Alba, adelante. Recuerden, nada más antes de darle la palabra a Alba, recuerden que siempre tenemos ahí la manita junto a nuestro nombre, ¿no? En participantes. Ahí la tengo, yo la tengo, jovencito, vea. Entonces, adelante, Alba, bienvenida. Colombiana. Perfecto, sí. Listo. Bueno, no, en relación a pero voy a hablar desde la experiencia, Va. no desde autores, no, sino que lo que yo he aprendido de mi carrera, que sobre todo se trabaja mucho la observación participante, es que debemos educarnos y formarnos
más para aprender y percibir, obviamente, con los otros sentidos y dejar de hablar tanto como investigadores, ¿cierto? Y lo otro es que a uno la observación participante ¿Ok? le permite como ahondar en cosas que no se deja ver así a la simple imprevista de la realidad, ¿cierto? O sea, uno a veces cuando se dedica, se dirige a hacer observación participante, encuentra cosas que uno dice, ¿esto existía ahí? Se te queda como uno admirado y asombrado de las cosas. Entonces, y lo otro es que sí se requiere, cuando uno se va a aplicar una observación participante, llevar un protocolo y llevar una intencionalidad, hacerla escrita, si uno no la esté mostrando, sobre lo que va a hacer y por qué lo va a hacer y en dónde lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, ese protocolo se hace necesario. Y lo que nosotros aquí, hablo desde la Universidad del Quindío, desde Trabajo Social, hemos, sobre todo desde que se instaló el Comité de Bioética, se vamos a hacer una práctica de observación participante que los directivos, o porque se hace mucho trabajo con comunidades educativas, con comunidades indígenas, comunidades afro, que los directivos se informen qué es lo que estamos haciendo. O sea, no llegar y aparecer y nadie sabe cuál es nuestra función, porque pues no quiero ser ave de mal agüero, pero cuando se ha cometido ese error, aquí han terminado muy mal los investigadores. Entonces, porque son personas extrañas que nadie sabe a qué llegaron, a qué fueron, y han sido investigadores, sobre todo del área de biología, ¿cierto? Donde hay que tocar zonas de la selva, de la montaña, y entonces ahí ya la gente se pone quisquillosa. Entonces, por eso, pues, se sugiere que esos protocolos y todo ese acompañamiento se haga. No más, desde la experiencia. Gracias, Alba. No, muy importante esto que dices. En efecto, cuando, y ahí vuelvo a tomar las experiencias que tengo con compañeros de mi propia disciplina, ¿no? Cuando se trata de trabajar con encuestas, con entrevistas, con observación, eh, pues uno como viniendo de las áreas de biología, de las áreas de química, de las áreas de física, pues no nos forman en nuestra carrera profesional para vincularnos, para comunicarnos con la sociedad, pues, ¿no? Al menos no en los años 80, en los años 90, sino es una observación muy directa en donde no había interacción necesariamente con la sociedad y efectivamente, de pronto se preparan encuestas simplemente para levantar información muy específica que nos permite identificar el contexto, pero desde las cuales no queremos generar necesariamente conocimiento, simplemente identificar contextos, ¿no? Y en ese sentido la observación tiene más o menos los mismos atributos, este, porque no es en realidad el objeto metodológico central de la investigación que hacemos, ¿cierto? Entonces, al final del día, cuando llegas a la comunidad, quedas muy mal o tienes muchos problemas porque simplemente no estás capacitado simplemente para validar una encuesta, para darle confiabilidad a la forma en la que sistematizas una entrevista o el hecho de la misma observación se queda fuera de los elementos que pueden enriquecer el trabajo de investigación. Entonces, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que comenta Salva, y me parece que en ese sentido, una cosa que sí se comenta, pero que queda más bien entre líneas en el texto que todo acaba para hoy, es esta cuestión de los comités de bioética y de ética, pues, ¿no? Cuando estamos formándonos rara vez nos hablan de esto y además es una visión que ha venido permeando cada vez más en la investigación social, en la investigación de campo, en términos de esta cuestión de que tenemos que hacer del conocimiento de la sociedad lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cuáles van a ser las consecuencias o los resultados que estamos haciendo hacia ellos, pues, ¿no? También.
Eso me parece que es muy importante. No está claramente relacionado, referido en el texto, me parece, pero sí es un elemento que hay que tomar en cuenta hoy día, pues para que no tengamos ningún problema, ¿no? En algún momento uno de mis estudiantes estuvo haciendo un trabajo de, bueno, una técnica que estamos aplicando en el grupo de investigación donde estoy, ya platicaba, creo, es esta técnica del vagabundeo, que es ir a recorrer el espacio de estudio, como dice el trabajo, un espacio acotado, un espacio, una región definida, ¿cierto? Eh, un fenómeno más o menos restringido hacia ciertos elementos. Y bueno, tú vas a ese espacio y lo recorres y haces observación, pero para ir a ese espacio no vas solo, pues, ¿no? En alguna ocasión nos preguntaban, ¿cómo haces para acercarte tú a ese espacio y no tener problemas? Entonces, nosotros seguimos dos vías en el mismo ámbito, en la misma región de estudio, en el mismo espacio sociocultural, seguimos dos vías, por ejemplo, ¿no? Una vía fue acercarnos a la comunidad a través de la autoridad comunitaria del presidente de comunidad, y él nos fue introduciendo con la comunidad y daba el respaldo pues para que la comunidad supiera que se estaba en ese espacio haciendo un trabajo de investigación. Y la otra vía fue entrar a través de la comunidad, con un miembro de la comunidad, pues para que esta persona hiciera del conocimiento relativamente informal que éramos personas de confianza y que estábamos con la intención de conocer de cómo hacían y de qué hacían, ¿no? Entonces, los dos proyectos de investigación tenían objetivos diferentes, pero al final del día confluyeron en algunas cosas. Y una cosa muy importante que sí quiero dejar muy remarcado aquí es que en el contexto de la observación se tuvo un acercamiento en términos de observación diferente al espacio, porque cuando nos acercamos a través de miembros de la comunidad, vimos un espacio social que no se vio cuando nos acercamos a través de la autoridad comunitaria, pues, ¿no? La autoridad comunitaria tenía sus propios objetivos, sus propios intereses, y la forma en la que nos introdujo al espacio social tenía sesgo en ese sentido, estaba cargado de sus intereses, pues, ¿no? Estaba cargado de sus propias visiones, de quien nos introdujo ahí. Y fue diferente la observación que se hizo en ese momento con respecto a la observación que se hizo cuando entramos a través de miembros de la comunidad. Entonces, eso también es bien importante porque tenemos que reconocerlo para poderle dar esa validez y esa confiabilidad de la que habla el escrito, pues, ¿no? Cuando haces el reporte, tú tienes que definir por ahí estas cosas. A mí me gustaría, pues, si Cristóbal, si Cristóbal nos puedes compartir un poco tu experiencia, lo que has hecho con observación, cómo viste la lectura, ¿no? Si, en qué te aporta la lectura, por favor. Cristóbal, te dejamos el micrófono. Si estás ahí, Cristóbal. O le dejamos entonces el micrófono a Erika Cruz. Sí, buenas tardes. Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Sí, bueno, una de las cosas que me llamó la atención de la lectura y que me parece que cuando uno está en el campo, de pronto se involucra tanto en el trabajo de campo que olvida que la observación debe de ser un proceso pues reflexivo, ¿no? O sea, a lo que quiero ir es que de pronto uno, cuando está en el campo, pues se va uno involucrando, ¿no? Con esta forma de cómo estructuran el mundo, la forma de ver el mundo, la realidad, las personas o los sujetos de estudio. Entonces, me llama la atención que la lectura como que hace este énfasis en que la observación debe de ser este proceso sistemático, reflexivo, crítico, ¿no? Sobre todo crítico, y que también hace énfasis en que, bueno, efectivamente nos vamos involucrando, pero no debemos dejar de lado estas características tan importantes de la observación participante,
que me parece que como individuos, ¿no? Y como investigadores, pues de pronto es complejo, ¿no? Permanecer en una postura crítica ante ciertas problemáticas, porque muchos investigadores sociales, como somos nosotros, pues estudiamos muchas problemáticas que incluso pues nos aquejan en los entornos inmediatos en los que nos desarrollamos. Entonces, me parece que la observación participante es un proceso que debe de ser muy cuidado para precisamente cuidar estas características de las que habla el autor, ¿no? Bueno, esa sería mi aportación. Ajá. ¿Has trabajado tú con observación participante, Erika? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿A qué problemáticas te has enfrentado? Fíjate que yo recuerdo mucho a mi formadora, donde ella, ahorita que están hablando que, bueno, muchas veces uno llega con alguien de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, pero recuerdo mucho que ella me decía que hay que cuidar mucho con quién uno llega, ¿no? O sea, ella siempre hacía énfasis en, no vayas a llegar ni con el padre, ¿no? O tienes que ser muy cuidadosa si vas a llegar con el presidente Fidal, ¿no? Porque eso tiende a sesgar la visión que tiene la comunidad sobre ti, ¿no? Entonces, la gente empieza a pensar que lleva ciertas intenciones y ella siempre, me recuerdo mucho que me decía, los historiadores son muy bien recibidos en las comunidades cuando tú empiezas a tener interés por la historia de la comunidad, por lo que han aportado, ¿no? Entonces, esta es una buena estrategia para poder llegar con las comunidades porque de pronto, y yo he aplicado trabajo de campo y sí es cierto, ¿no? De pronto, en la observación participante, pues te vas allegando de ciertos informantes clave, pero de pronto estos informantes clave que te van guiando al interior de las comunidades, sobre todo, ¿no? Pues de pronto han tenido ciertos conflictos al interior, que eso quizá ya no te va a permitir obtener la visión compleja de esa realidad, ¿no? Bueno, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y creo que este consejo que me ha dado mi formadora, ¿no? Me ha servido mucho porque efectivamente sí, las comunidades pues son sistemas que están integrados, aparentemente integrados, pero que cuando le vas rascando pues hay muchos conflictos por diversas razones, ¿no? Sobre todo ahora que he trabajado con cuestiones de áreas naturales protegidas, pues te das cuenta que la cuestión en torno al aprovechamiento de los recursos naturales, pues hay muchos intereses inmersos y que tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Sobre todo cuando vas a aplicar estas técnicas. Eso sería. Claro. Eh, un aspecto que no debemos olvidar es esto de que está comentando Erika, es justamente la experiencia que tuvimos nosotros, ¿no? No fue el llegar a través de un actor de la comunidad o llegar de otro, acompañado de otro actor de la comunidad, te abre diferentes lenguajes, te abre diferentes espacios sociales, te permite ver diferentes aristas de la misma comunidad, ¿no? Entonces, también eso hay que tener mucho cuidado para poder elegir con claridad a través de quiénes o acompañados de quién, ¿no? Llegamos para poder tener vínculo, para poder ser recibidos por la comunidad y empezar a acceder a ellos. Uno de los elementos que marca la lectura es precisamente esa, ¿no? Uno de los primeros, de los primeros condiciones es acceder a, a ese espacio social de estudio, que es fundamental, pues, o sea, pareciera ser simple, pero es fundamental. En la medida de que yo puedo acceder al espacio de estudio, en esa medida puedo observar, hacer este ejercicio de observación participante y poder empezar a levantar información. Evelyn, ¿nos platicas tu experiencia, por favor, tu punto de vista sobre la lectura? Claro que sí, doctor. Pues buenas tardes a todos. Prácticamente lo que rescato de la lectura es precisamente que a partir de esta observación participante tenemos dos elementos importantes que podemos, bueno, que no tenemos que perder de vista. En este sentido sería el aspecto teórico y el aspecto metodológico.
Bueno, en esta situación, lo que menciona el autor precisamente es que tenemos que utilizar o hacer que estos criterios que nosotros vamos a observar, por ejemplo, los significados o cómo se está comportando la sociedad, tenemos que imprimirle cierta validez y cierta confiabilidad. Entonces, a partir de eso, es importante que nosotros como investigadores tengamos esa certeza de que estos criterios que nosotros vamos a utilizar o que vamos a encontrar tengan esa cierta validez y esa confiabilidad dentro de ellos, ¿no? Y pues prácticamente en esta observación participante intervienen yo, a lo que yo considero es el escenario, el observador y el actor o los actores. Entonces, estos elementos no tenemos que perderlos de vista porque juegan un papel muy, muy importante en los resultados de la observación participante. Algo que rescato también de la lectura es que el investigador imprime un sello característico o un sello personal en esa investigación. En esto, una frase muy importante que encontré en la lectura es que dice, toda investigación escribe su propia historia teórica y metodológicamente. Entonces, a partir de esa idea, el investigador, a partir de las estrategias, a partir de los métodos que utiliza, se imprime ese sello personal en su propia investigación, ¿no? A partir de la experiencia que se ha enfocado a partir de la observación participante, en la maestría tuve un compañero que se empeñaba en realizar esa observación participante a partir de temas como trata de personas. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa certeza de que puede ser un método esencial o no esencial dentro de nuestra investigación, porque ciertamente el tema de trata de personas te lleva a otros peligros, ¿no? O a encontrar algo que incluso no quisieras encontrar, ¿no? Entonces, él se empeñó en hacer este tipo de observación participante, incluso fue a un lugar en donde se encontraban estas personas que supuestamente se tenía o se encontraban en la condición de trata de personas, y pues también el investigador se expone a otras situaciones, ¿no? Entonces, es dependiendo incluso también del tema de investigación como tal, ¿no? Bueno, eso es lo que les podría compartir a partir de lo que pienso de la lectura, lo que rescato de la lectura y pues prácticamente lo que a partir de la experiencia podemos utilizar, ¿no? Claro, antes de darte la palabra, Julio, porque creo que la pediste, ¿no? Quisiera yo comentar con respecto a esto que dice Evelyn. Sí, la confiabilidad y la validez que en los que en los métodos cuantitativos de alguna manera se puede definir, se puede caracterizar. A mí me pareció muy importante, muy interesante en la lectura esta cuestión de que esto cambia por otros parámetros, pues, ¿no? Ya no necesariamente estamos hablando de confiabilidad o de validez, dice credibilidad. A mí los que más me llaman la atención en ese sentido es esta cuestión de la credibilidad, ¿no? Es decir, que lo que diga realmente tenga credibilidad en razón de la sociedad y del objeto de estudio, ¿no? Que esto sea coherente con el fenómeno que yo estoy investigando y esa coherencia está relacionada con esta cuestión que luego se menciona de la triangulación, ¿no? Entre lo que observo, lo que estudio y la teoría, ¿no? Y la confirmabilidad. A mí son tres elementos importantes que me parece muy importante y que de alguna manera no habían aparecido tan explícitamente en las lecturas anteriores, con respecto a esta cuestión de la investigación cualitativa, ¿no? A mí me parece importante eso. No quiere decir que olvidemos esta cuestión de la formalización del ejercicio en la investigación, que sí lo menciona la lectura, pero que esta formalización nos debe llevar a estas cualidades del acercamiento de la investigación científica en términos cualitativos: credibilidad, coherencia, confirmabilidad. Habla de otros dos,
Pero para mí estos son los más significativos para mí, los más significativos, los más importantes en términos de esta validez, ¿no? De la investigación cualitativa. Julio, por favor. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Quería comentar que el tema de sobre el tema de la accesibilidad, que ciertamente pues es fundamental si uno no logra tener confianza dentro del grupo en el que va a participar para poder hacer la investigación, pues es prácticamente imposible. O sea, la confiabilidad de la información que obtengas, pues prácticamente es nula, ¿no? O sea, uno como investigador tendría que admitir que finalmente fracasó en su intento. O sea, si no logró la confianza de los integrantes del grupo con el que va a hacer, o dentro del que va a hacer la investigación. Y a este respecto, bueno, yo tuve la oportunidad y la fortuna de trabajar muchos años con comunidades indígenas de la región amazónica. Y bueno, realmente para formar parte, digamos, de una comunidad es un proceso muy largo, ¿no? Muy largo. Por ahí recuerdo un antropólogo, Malinowski, que proponía cumplir un ciclo anual para tener una idea aproximada de lo que es la vida de una comunidad indígena. Y pues tuve la fortuna de convivir con indígenas durante cerca de 13 años. Y bueno, finalmente, después de años de estar con ellos, es que finalmente pude tener acceso a lo que era la vida común de ellos, como ir de pesca, como ir de cacería, como pasar una noche en vela escuchando las historias de un anciano. Y bueno, pues les digo, por eso quería comentar sobre la importancia que tiene la necesidad de ganar la confianza, ¿no? Entre los integrantes del grupo, porque de otra manera lo que te muestran es lo que ellos quieren mostrar, no lo que realmente es la vida de la comunidad. Bueno, finalmente quería comentar también sobre los antropólogos. Yo no soy antropólogo. Bueno, mi formación originaria es de abogado, ¿no? Lo que pasa es que después hice antropología jurídica, pero lo que quería comentar es que los antropólogos, y esa fue la experiencia que yo obtuve estando allí en las comunidades, tienen muy mala entrada, digamos, con las comunidades indígenas. Después estuve 3 años aquí en la región del norte de Puebla, con comunidades indígenas de Puebla, Totonac y Náhuatl. Y es igual que en Amazonas. Hay una enorme desconfianza con los investigadores que están haciendo trabajos de tesis o que están publicando libros o artículos, porque, porque saben, ya las comunidades aprendieron que la gente va a obtener información de ellos y es información que les beneficia solo a ellos. O sea, un doctorante obtiene la información que necesita para escribir su tesis doctoral, o un investigador profesional para publicar sus artículos, y finalmente ellos son los beneficiados, de tal suerte que ya las comunidades están muy poco dispuestas a recibir investigadores. Esa fue la experiencia que yo tuve, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo para dejar que otros compartan sus experiencias. Adelante. Gracias, Julio. Bien, muy rica tu participación. Yo creo que tocaste un punto muy importante, que es esta cuestión. Primero, sí, la accesibilidad ya lo habíamos, como lo hemos comentado, es fundamental, ¿no? Es uno de los primeros elementos para asegurar que la observación sea lo más completa y lo más integral posible. Y claro, pues estás hablando de Malinowski, eso fue vivir ahí a la selva, ¿no? No entraba y salía, pues. Se hizo parte de la comunidad para poder hablar de la comunidad, ¿no? Entonces, hizo ahí un ejercicio de inmersión importante, pues, ¿no? A mi parecer, pero ahorita le dejamos la palabra a alguien más, a mí me gustaría un poco, pues, darle la palabra a Félix, ¿no? Pero a mi parecer, este ejercicio de inmersión, que sí es importante, no tiene que ser necesariamente tan profundo, siempre que tengas claro tu objeto de estudio y que lo puedas hacer en razón de tus posibilidades como sujeto, y también de la comunidad. La comunidad, aunque te reciba bien, no siempre está dispuesta a tenerte ahí. Dicen que el arrimado y el muerto a los 3 días apesta, ¿no? Entonces, también eso hay que tener cuidado, pues. Y con respecto a los antropólogos, pues tan mala fama tienen que está este chiste de que está la comunidad con la televisión ahí puesta, con
con las maquinitas y demás, y de repente gritan, ahí viene el antropólogo, y guardan la televisión, sacan los tambores y se ponen a bailar con sus instrumentos clásicos, ¿no? Entonces, pues porque es lo que los antropólogos quieren observar, ¿no? Entonces, sí, sí, en ese sentido, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Félix, si nos puedes dar tus experiencias, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Félix Gonzalo. Si puedes acercarte un poquito más a tu micrófono porque se oye muy lejitos. Ok. ¿Ahí me escuchan? Excelente. Ok. Entonces, bueno, repito rápidamente, soy Félix Gonzalo, soy biólogo de formación, tengo una maestría en tecnología, inicié un doctorado en química, no terminé, pero me he dedicado, soy profesor actualmente en la UNAM, y bueno, quiero rápidamente, quiero poder compartir. Un poquito más alto para que se escuche mejor, por favor, Félix. A ver, ¿alguien me escucha? A ver, creo que ahí se oye mejor, sí. Ok, a ver, voy a ver si puedo compartir mi Ahí está escritorio. excelente. Ok, mi escritorio, a ver. Entonces, mi escritorio. Miren, quiero platicarles rápidamente un poco tanto de la experiencia que he tenido. Miren, yo no me dedico a la investigación cuantitativa, básicamente me dedico a la investigación cuantitativa. Sin embargo, cuando una persona tiene problemas, sobre todo por el análisis de datos, viene y muestra sus datos. Ahí ven mi presentación. Ah, no, todavía no. Todavía no. Entonces, permíteme ver si lo puedo poner. Todavía no, pero ya parece que se está cargando. Ah, ok. Ahí está, ahí está. Ya. Bueno, en esta presentación trato de hablar un poco de lo que es propiamente el proceso completo de lo que es la investigación cualitativa. Voy a poner un ejemplo que desde mi punto de vista tiene que ver con la investigación cualitativa y que los biólogos conocen muy bien, ¿no? Para ello, primero me tomé de leer un poquito el libro de Pedro Un poco Vital. más alto, Félix, se escucha muy mal otra vez. Qué pena. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ok. Entonces, bueno, en esta primera diapositiva dice que la investigación cuantitativa, bueno, pues en este caso los investigadores desarrollan conceptos e interacciones partiendo de datos y no recolectando datos. O sea, no quieren evaluar modelos de hipótesis. Esto lo dice Taylor, un libro ya famosísimo de 1954. Entonces quiero hablar de algo que desde mi punto de vista es la investigación cualitativa y que ha tenido un impacto sobre todo en la historia, en la investigación, en las ciencias en general, que es la teoría de la evolución o la teoría de la selección natural. Entonces, en esta primera diapositiva donde se habla de las casualidades de Darwin, vemos en la parte de arriba lo que era la vida de Darwin, ¿no? Era un cuate, era un junior, un piqui, ustedes van viendo, ojalá alcancen a ver en las diapositivas, una persona, era un estudiante más bien mediocre, que estaba interesado en las ciencias, pero que en realidad no se especializó en ninguna. De tal modo que ni fue médico, ni fue sacerdote. Sin embargo, lo que hizo fue cultivar relaciones personales, algo muy importante que es de lo que de hecho ustedes estaban hablando hace un momento. El tipo de relaciones con el cuales ustedes cuenten les va a ayudar a tener una buena o una mala investigación. Por otro lado, también cuenta la parte de la suerte. En este caso, la parte de más abajo, pues está este cuento o esta historia del Beagle, que fue el barco en el que finalmente se embarcó Darwin, y cuyo capitán, el primer capitán, se suicidó. Se suicidó pues porque nadie hablaba con él. Entonces, la persona que tomó
ese puesto fue Dixon, y al darse cuenta de que al no tener conversación con nadie, pues entonces buscó un compañero. Pues al buscar un compañero, bueno, una serie de otras personas recomendaron a Darwin y Darwin se embarcó, ¿no? Ese es algo que más o menos es muy conocido porque además toda esta información está disponible vía web en los sitios especializados. Bueno, este es el viaje del Beagle, que duró muchos años y ustedes pueden ver que pues, estuvo casi alrededor de todo el mundo. En esta siguiente diapositiva se ve el trabajo que hizo Darwin. Al principio Darwin era geólogo, que de hecho fue el que más trabajó, y vemos aquí el porcentaje de trabajo. Entonces el 25% de su trabajo se dedicaba a la zoología y el resto a la geología. Y si notan en la tabla de la derecha, pues se ve que en realidad al principio se pensaba que él iba a ser geólogo. Entonces cuando ya llegaron a Inglaterra, con toda la colección de organismos que ellos tenían, entonces empezaron a clasificarlo. Entonces aquí es una línea de tiempo donde están los aspectos que desde mi punto de vista son más importantes, y abajo están los eventos importantes. Entonces, por ejemplo, el que está en rojito dice colección de datos, que es lo que hizo al principio Darwin, después vino esa parte de la investigación cualitativa, y en el caso de Darwin en particular, una parte cuantitativa. Entonces, ¿cómo fue que Darwin empezó a hacer esta parte de investigación? Porque resulta que un ornitólogo que se llamaba Gould le preguntó sobre unos pinzones, los acomodó, los vio y le preguntó a Darwin, oye Darwin, a Charles, no sé cómo le diga, ¿no? Dice, oye, estos no son organismos de islas diferentes. Y resulta que Darwin no sabía. No sabía porque no lo había notado correctamente. Y entonces empezó a buscar la información, etcétera, ¿no? Al buscar la información y reconstruir todo lo que él había hecho, entonces se planteó la pregunta, ¿por qué varían los organismos? Ahí fue cuando empezó a utilizar todos los datos que tenía, hablar con toda la gente que tenía, y empezó a hacer relaciones de ideas, y planteó entonces la idea de la, eh, eh, de la selección natural. Eso lo hizo en 1837, pero como no tenía ninguna evidencia, entonces empezó a hacer incluso experimentos y finalmente decidió publicar hasta que Wallace llegó a la misma conclusión que él y entonces ya decidió publicar. Entonces, desde mi perspectiva y punto de vista, la primera parte de toda la recolección de datos, esa no es propiamente investigación, solo la recolección de datos. Después viene el planteamiento de una pregunta, donde cuando le dijeron, oye, ¿esto de dónde salió? Él plantea una idea, que esta es ya propiamente la investigación cualitativa buscando elementos, y al final, bueno, pues reporta, ¿no? Ahora, quiero mencionar lo siguiente. Todo esto me llevó a formular la siguiente diapositiva. Desde mi perspectiva como investigador o como apoyo de análisis cuantitativo, bueno, pues yo tiendo de manera natural a poner todo en un orden determinado, ¿no? Entonces, primero, para que podamos hacer la investigación cualitativa, necesitamos primero seleccionar el tema, que es lo que todo el mundo hace. Tantito, Félix, Después vamos a revisar la literatura. por favor. Juan Gabriel. ¿Puedes cerrar tu micrófono, porfa? Gracias. Listo, Félix. Bueno, decía que, bueno, aquí tengo en esta diapositiva lo que desde mi perspectiva sería el método genérico para hacer la investigación cualitativa. Seleccionamos el método, hacemos una revisión de literatura. En este vamos a tener todas estas preguntas, el estado del arte, qué metodología voy a usar, qué lagunas teóricas tengo, qué lagunas metodológicas tengo, qué lagunas empíricas estoy obteniendo, observando, qué instrumentos de recolección de datos voy a hacer. Una vez que tenga eso, bueno, voy a generar una serie de resultados. Tengo que planear el calendario de trabajo, porque obviamente la investigación no puede ser eterna. Y una vez que tenga, bueno, pues obviamente voy a hacer el trabajo de campo. Entonces, bueno, obviamente tengo que hacer la investigación documental como tal,
Y me voy ahora sí a la recolección de datos, que pueden ser, por ejemplo, las entrevistas, que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, la observación participativa, no participativa, etcétera. Pero todo eso, y lo más importante, es la transcripción de todos esos datos. Si no tengo la transcripción, todo ese trabajo que yo haga no sirve para maldita la cosa. Bueno, una vez que ya tengo todo eso, pues me voy al análisis de datos. Ahí tengo que generar mi protocolo de códigos, porque una vez transcrito todo lo que tengo, ya sea información estructurada o no estructurada, pues discursos, imágenes, películas, etcétera, tengo que clasificarlo y tengo que generar las categorías de análisis, que es justamente lo que pongo a continuación, ¿no? La codificación de los documentos, la codificación de las entrevistas, la creación de las categorías y la creación de las categorías interpretativas. Los nombres pueden cambiar, pero pueden ser los factores, los elementos de análisis, etcétera, para finalmente tener una conclusión. Sin embargo, lo más importante para todos nosotros es todo esto meterlo a una base de datos. No solo vale el diario, actualmente el diario de campo para escribir, sino que necesito una base de datos. Necesito poner los datos. Y una parte muy importante es la generación de los datos, de los metadatos. Esto es, pues todas aquellas categorías con las cuales estamos trabajando. Entonces, miren, rápidamente, casi todos creemos que trabajamos con un sistema estable. El sistema estable, bueno, pues es aquel que sufre una perturbación pequeña y se recupera rápidamente. La verdad, sea dicha, es que cuando hablamos de investigación cualitativa, lo más probable es que trabajemos con un sistema no estable, ¿no? Incluso nuestra propia presencia puede cambiar o perturbar el sistema, ¿no? Rápidamente defino aquí lo que es la base de datos, de la colección de información organizada. El dato, que es la representación simbólica de lo que obtuve información. Esto puede ser número o letra. Eso es muy importante para poder hacer los análisis. Y otra cosa que es muy importante pues, es el metadato. El metadato es un dato acerca del dato. Es decir, son las palabras o términos para describir el dato. Eso es muy importante. Eso es lo que podríamos llamar categoría. Entonces, de manera muy genérica, eso es lo que yo haría y en algún punto de mi experiencia tengo que hacer para resolver y asesorar a alguien que tenía una tesis cualitativa y que no sabía ni por dónde empezar. Bueno, estas son mis referencias y bueno, pues ahí dejo mi experiencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Félix. Pues aprovechando que pusiste presentación, te vamos a pedir si nos la compartes en los recursos del curso. Si no la puedes subir, me la mandas por correo electrónico y yo con todo gusto la pongo para que todos la puedan, la puedan Sí, ver por con más supuesto. detenimiento, ¿no? Bueno, me parecen para dar continuidad a la secuencia y no quedarnos solamente con esta importancia del acceso que lo comenta Félix, me gustaría de alguna manera de una vez retomar esta importancia de la recolección de datos, es decir, una vez que ya estoy cerca del objeto, que ya estoy en el contexto de la sociedad, donde voy, en la comunidad donde voy a hacer mi trabajo de investigación, pues viene la recopilación de datos. Y ahí la importancia, recogiendo también un poco de la participación de Félix, tener muy clara la forma en la que voy a recoger qué datos, ¿cierto? Y cómo los voy a sistematizar. Entonces, eso se vuelve un elemento fundamental, ¿cierto? Entonces, aquí a mí me gustaría que nos compartieras tu punto de vista sobre el documento, sobre esta parte de la recopilación de datos, Elvira. Ahora has estado muy callada. La sesión pasada ya no te dejamos participar porque habías tenido, más bien no te pedimos participar, pero si nos puedes compartir un poco tu punto de vista sobre esta parte del documento, ¿no? En razón de lo que es la recopilación de datos, que es bien importante, pues, ¿no? Adelante. Sí, bueno, yo tenía 3 comentarios, fruto de la lectura y de lo que se ha vertido en la sesión. El primero es justo que cuando se hace yo estoy un poco en contra de que hay una
Introducción a la comunidad perfecta. O sea, yo parto del supuesto y comparto con mis estudiantes que no hay una, o sea, no entras a la comunidad de manera perfecta. Entonces, sabiendo eso, necesitamos tener como nuestras antenitas o lo que yo llamo escucha activa. Es decir, tienes que mostrar cierta sensibilidad a realizar un mapeo social y a justo identificar ciertos actores o ciertas características que te permitan triangular la información. Es decir, no solamente la triangulación en términos de lo que marca cuando ya estás analizando y escribiendo el documento, sino triangulación en el momento que estás participando en la comunidad. Es decir, poder analizar información de diferentes actores y en diferentes situaciones y observar incluso el espacio de interacción social en diferentes momentos y en diferentes contextos. Entonces, bueno, esa era como la anotación a la primera parte. La otra es la recopilación de información que se me hizo muy importante. Es decir, tenemos en la observación también un conjunto de herramientas que nos sirven para tener ese registro de todo lo que vamos observando. Y bueno, yo pondría el diario de campo, videos, fotografías, incluso grabar a actores o grabar nuestras propias impresiones sobre las situaciones que estamos observando. Pero también en esa parte de recolección de datos pondría la nota de cuidados éticos, la importancia de los cuidados éticos, y esto un poco retomando, me parece que fue Félix, o bueno, ahorita no recuerdo el nombre de quien lo mencionó, pero cuando trabajamos en las comunidades del Amazonas, porque los sujetos se pueden sentir utilizados y aunque nosotros tengamos un fin de investigar, que es obviamente querer conocer a las personas o las situaciones o las problemáticas, eh, tenemos que tener una postura ética ante lo que estamos observando y también sobre lo que estamos dando cuenta. Es decir, aunque nosotros observemos, no podemos tampoco dar cuenta de todo lo que observamos, porque también tenemos como límites a nuestro quehacer de investigación. Bueno, eso es como un poco. Y finalmente, dos cosas que se me hicieron interesantes sobre la triangulación y el observación como un proceso reflexivo y activo. La triangulación, no solamente en el momento de que estamos escribiendo y decir, lo que estamos observando lo vamos a contrastar con lo que otros han hecho o con lo que otros están observando, sino que eso es un proceso en el que estamos validando nuestras observaciones, sino también el cómo estamos observando, si lo que estoy observando es producto de lo que yo quiero observar o es algo que se da más como un proceso de interacción social en el momento en el que voy conociendo la comunidad. Y eso también como una nota es de que no toda persona puede hacer observación. Entonces, porque por las mismas características de las personas, que pueden ser tímidos, que no se adaptan a los cambios, muchas cosas, creo que a veces, aunque queremos como científicos sociales hacer la observación, me cuestionaría si la observación es posible realizarla todo tipo de personas. Y creo que ya, y bueno, y justamente mantener esa postura crítica de pensar si lo que yo estoy observando es lo que está pasando o es mi impresión sobre las cosas, que es la idea de signo, significante y símbolo, y ya. Bien, muchas gracias. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que no hay un acercamiento único ni, ni totalmente, con una certidumbre absoluta, pues, ¿no? Porque siempre, primero el sesgo con el que uno se acerca. A mí me tocó estar igual, no en la parte de Amazonia, pero sí en la parte del Caribe colombiano, ¿no? Allá con los amigos de Colombia y pues en territorio guayú, pues, ¿no? Y yo pude inclusive hacerme objeto de mi propia observación porque yo fui invitado por una compañera que estaba haciendo su tesis de doctorado, pues para ver un poco cómo estaba haciendo su trabajo. Y en el proceso
lo que yo observé es que ella estaba observando la misma comunidad, ya con una visión de un sesgo particular. Ella tenía 10 años trabajando con ellos y yo por primera vez iba y los conocía, pues, ¿no? Claro, en ese proceso yo la observaba a ella, los observaba a ellos, y lo que me di cuenta en mi autoobservación es que yo miraba cosas distintas de las que miraba ella, pues, ¿no? Al final tuvimos la fortuna de tener mucha confianza con un grupo de la comunidad. Inclusive nos sentamos a comer, a conversar, a compartir, y pues sí, ella tuvo que matizar algunas formas en las que estaba expresando algunas de las cosas que ella hacía mucho énfasis y que para ellos no eran tan importantes, como yo tuve también que reorientar algunas de las cosas que había observado una vez que platiqué con ellos y que la observaba ella, ¿no? Entonces, me parece que, en efecto, ahí hay elementos bien importantes, porque cuando uno se acerca a la comunidad, tiene que acercarse como lo dice el trabajo, con una claridad en términos de qué quiero observar, por qué lo quiero observar y qué es lo que espero explicar. No, no es para justificar algo, sino qué fenómeno es el que quiero yo entender, pues, ¿no? Para poder llegar a trabajar allá. Me parece que eso es bien importante y a veces se nos va de las manos, sobre todo como investigadores. Una experiencia más como biólogo. Seguramente Félix, que es biólogo también, se recordará cuando en histología por primera vez te acercan a un microscopio y te dicen observa y dibuja, ¿no? Y te asomas al microscopio y pues no sabes qué estás observando, ¿no? Porque además ni siquiera sabes qué tienes que enfocar, pues, ¿cierto? Entonces te dicen, asómate al microscopio, enfoca, observa y dibuja, y dices, ¿y qué tengo que observar? No sé si lo que estoy observando está en foco, está fuera de foco, porque en principio no lo conozco, pues, y no sé qué es lo que tengo que buscar, ¿cierto? Entonces yo creo que la observación es un poquito en este mismo sentido. Si yo tengo claridad en cuál es la intencionalidad de la observación, en esa medida voy a poder acercarme con más claridad a ese objeto. Me parece, esa es mi experiencia personal. Este, Elencita, ¿podrías comentarnos, platicar con nosotros? Y ya vamos empezando a cerrar la sesión de hoy, porque ya son las 6, y si no, se nos va a ir otra vez hasta las 6:30, cuarto para las 7, como hace 8 días. Adelante, Elena. Sí, yo creo que todo lo que han comentado es muy, muy interesante, pero también no debemos de perder de vista que cuando vamos a iniciar la observación participativa, previamente debemos conocer el contexto, al menos una generalidad. Es cierto que vamos a hacer una investigación a profundidad, pero mínimo debemos tener los puntos esenciales o lo más importante, lo que es más representativo para la comunidad que nosotros vamos a estar observando y en la cual obviamente vamos a estar participando. Y no perder de vista también el respeto hacia todas sus costumbres, tradiciones e involucrarnos en ellas, porque muchas veces nosotros no entendemos el por qué hacen determinada actividad. Hasta que ya lo vivimos, ya nos dicen cuál es la historia del por qué hacen determinadas actividades, entonces es cuando nosotros empezamos a comprender, pero si no nos involucramos en ella, obviamente, aunque estemos observando, no vamos a entender. Ajá. Entonces, previo, desde mi punto de vista, yo creo que ya debemos tener una generalidad, un estudio sobre qué es lo que queremos revisar en determinada comunidad, ¿no? Claro, muchas gracias, Elena. Pastor, no sé si nos quieras compartir alguna experiencia con respecto a esto de la observación, algún comentario, porque tus comentarios siempre son ricos. Ana Lilia y luego Pastor, y ya vamos cerrando, ¿no? Ana Lilia y luego Pastor. Sale. Ay, qué amables, muchas gracias. Pues con respecto a la observación, todo lo que nos han comentado los compañeros, todo lo que tú nos has... Ay, sí tengo prendido el micrófono, sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Todo lo que nos han dicho es muy valioso y sobre todo, pues como han insistido, es importante que sepas, pues, a qué vas, porque de repente yo creo que si uno no tiene también las categorías de análisis muy bien establecidas, cuando uno va a la entrevista, pues, bueno, no a la entrevista, vamos, cuando tú estás participando con la gente, cuando estás entrando a la comunidad,
en la tesis doctoral yo estuve trabajando con productores de flores en Tlalpan y pues mucho tiempo invertí en ir a acompañar a los productores de flores, íbamos a los invernaderos y realmente pues a lo que me dedicaba era a estar observando los procesos para la siembra, también la parte de la sustentabilidad, porque pues generalmente también cuando los productores son más pequeños, pues las unidades productivas pues tienen poco cuidado también de la parte sustentable. Entonces, todo este proceso, pues siempre, como decían los compañeros, tiene que llevar una intención. Tienes que también ser cuidadoso y respetuoso de las formas porque, pues, la verdad es que es muy chistoso que, por ejemplo, en la misma Ciudad de México, pues conviven lo urbano y lo rural, así nada más como que pasándote en una calle. Y nosotros yo estoy aquí en Tlalpan en una parte, pues que es como ya mucho más citadina, donde está el periférico, donde está mi propia escuela, y pues más adelantito ya están los pueblos de Tlalpan a donde fuimos a hacer la observación, y ha sido también un poco complicado, sobre todo cuando te vas integrando a la comunidad, como decían los compañeros, pues tienen ciertas costumbres que uno de entrada, pues sí, en este caso, por ejemplo, cuando fui a la investigación, a mí me decían, oiga, ¿y dónde está su marido? Y decía, ay, pues, ¿cuál marido, no? Y me decían, pues es que tiene que venir un hombre con usted, porque si no, pues, ¿cómo le va a hacer? Y pues bueno, al final de cuentas, pues yo no llevaba ningún nombre, ni marido, ni amigo, ni nada. Y era pues medio difícil porque la verdad es que la mayor parte de los señores, bueno, más bien los productores son señores, o sea, no hay mujeres, las señoras están en casa y apoyan. Pero entonces uno va viendo ya todas estas cosas y te vas integrando. Porque las señoras, me recuerdo que nos invitaron, ya que fuimos tomando más confianza, nos invitaron a una comida y los señores decían, a ver, doctora, siéntense aquí. Pero las señoras no se querían sentar con nosotros. Y yo decía, pero ¿por qué ellas no comen con nosotros? Dicen, no, ellas no. Y todas esas cosas, pues a nosotros, a las compañeras que iban conmigo nos causaba como, pues, pues no sé, como pues mucha extrañeza, porque ay, es como viajar en el tiempo. Pero, y en esas cosas, cuando uno no va muy claro con lo que tiene que hacer, te vas perdiendo porque te empiezas a fijar en cosas que no tendrías que hacer. Nosotros teníamos que ir a cosas que tenían que ver con la sustentabilidad de los productores, sus procesos, la parte de la competitividad, pero de repente ya estábamos bien metidas en sus usos y costumbres, en cómo estaba la fiesta del rancho, en que los señores, pues la verdad es que tenían que caminar las señoras atrás. Entonces, por eso, como decían, sí hay que ser bien cuidadoso para que en la dinámica de la comunidad no te pierdas observando otros aspectos que realmente no formarían parte de ese proceso. Claro, y que hace parte del ejercicio de sistematización y de acotamiento del ejercicio mismo, ¿no? Uh-huh. Pastor, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya hay 3 compañeras y compañero que han mencionado la forma, y me parece que Erika fue quien dijo que el investigador tiene una forma de ver la vida, una forma de pensar, y que eso obviamente va a influir en la manera en que participe, ¿no? en esta técnica de investigación. Y me recuerda una herramienta que se llama dominancia cerebral, cuyo creador es el doctor Ned Herman, científico social, que toma como base 2 teorías científicas previas, la del doctor McLean y la del doctor Sperry. La primera de ellas es cuando divide el cerebro en 3 partes, habla de una parte de la neocorteza, habla de una parte límbica donde manejamos las emociones y una parte reptiliana, que es la parte de la que nos permite sobrevivir, ¿no? Es como el instinto. Y después el doctor Sperry cuando habla de los 2 hemisferios. Ned Herman, tomando como base estas 2 teorías científicas, hace del cerebro 4 cuadrantes tomando como base los hemisferios. Y habla de que la parte analítica del hemisferio izquierdo la divide en estos 2 cuadrantes que precisamente hablan de la parte analítica y la parte organizativa, y la parte derecha de las emociones en la parte innovadora y la parte comunicadora.
De manera reciente, el año pasado, para ser precisos, me tocó participar en 2 investigaciones donde una de las variables o categorías de análisis en este estudio, más bien en este caso, como fue cualitativo el estudio, sería categoría de análisis en cuanto a la dominancia cerebral, y nos dimos perfectamente cuenta de cómo las personas que tienen dominancia en la parte derecha del cerebro piensan diferente a las del hemisferio izquierdo. Y esta teoría, que obviamente pues ya existe, únicamente la venimos a corroborar, ¿no? Es una de los resultados de la investigación. A veces se corrobora la teoría o se rechaza, ¿no? Se pretende dar pues una propuesta de modificación de esa teoría, pero en este caso únicamente se comprobó. Esto viene a reforzar lo que los compañeros han expresado anteriormente y compañeras sobre la personalidad o la forma de ver la vida. Esta dominancia cerebral tiene como principio de que cuando el ser humano nace ya trae habilidades naturales, y cuando nosotros trabajamos en estas habilidades naturales, pues somos más felices y productivos. Cuando no, aunque ya tardamos mucho tiempo en el medio en que estamos trabajando, nos dimos cuenta que escogimos ser abogados, ingenieros, biólogos, profesores, por la tradición familiar o porque se presentó la oportunidad, pero resulta que no teníamos la habilidad. Entonces, por eso encontramos profesores o alumnos que están en el posgrado y que siempre están enojados o que están inconformes y que se les dificulta, ¿no?, este trabajo de la investigación. Dice esta teoría que cuando nosotros estamos desarrollando una actividad para la cual no tenemos una habilidad natural, hacemos que el cerebro se esfuerce hasta 100 veces. A mí me parece exagerada esta cantidad, pero bueno, así dice la teoría. En consecuencia de ese 100% que utilizamos de oxígeno todos los días, se supone que el 80% es del cuello hacia abajo y el 20% es del cuello hacia arriba. Entonces le empezamos a robar oxígeno del cuello hacia abajo al organismo para poder enfrentar esa actividad que no se nos facilita porque no es nuestra habilidad natural, y empiezan las enfermedades, ¿no?, como la irritación en el estómago, la gastritis, el nerviosismo, el enojo, la irritación. Y bueno, es lo que dice esta teoría que es bien importante conocer el tipo, el estilo de dominancia cerebral que tenemos, y obviamente pues esto viene a comprobar lo que nuestros compañeros han dicho anteriormente, en el sentido de que en la observación participante, pues eso puede dar un sesgo muy, muy, muy interesante. Regresando rápidamente a la lectura, hay 2 aspectos que me parecen formidables en este artículo que se llama aspectos teóricos de la observación participante, y uno de ellos es que dice que la observación participante científica y que el registro de los datos se debe de hacer de manera sistemática. Esa es una gran fortaleza, es fabuloso eso. Y la segunda es que una condición de la observación participante son que las fronteras del escenario tienen que ser definidas. Si nosotros generamos en nuestro instrumento de recolección de datos estas 2 condiciones, estas 2 recomendaciones que hace este artículo, seguramente el asunto de que si es una autoridad que nos va a presentar ante la comunidad o somos parte de ellos, va a evitar ese sesgo. Tuve yo la gran fortuna de que cuando hice esta observación participante como una técnica de investigación en un trabajo de tesis, pues yo ya tenía muchos años en la comunidad. De alguna manera, pues fui aceptado, y lo que me ayudó bastante fue, para no diluir o sesgar estos resultados, es poder hacer una guía precisamente que nos permita, en función de las categorías de análisis y las subcategorías, poder obtener resultados concretos. Y de esa manera viaja uno a los diferentes lugares donde hace uno el trabajo de campo, y la verdad, sin importar que la autoridad del lugar nos presente ante la comunidad o alguien o algún miembro de la comunidad lo haga, pues tenemos esa fortaleza de que nosotros llevamos el instrumento de alguna manera sistematizado y definido. Algo que también está, de lo que habla aquí el autor en este artículo, es de 2 aspectos que sí me parecen un poco
pues desde mi punto de vista, ese ya es mi punto de vista, ¿no? Como desafortunados. Dice que la observación participante es profunda y compleja, pero que evita instrumentos experimentales y de medición. Entonces caemos otra vez al problema de la medición, ¿no? Cuando tenemos dos niveles de medición que son los nominales y ordinales, que nos permiten hacer mediciones para investigaciones de naturaleza cualitativa. Y el otro aspecto, que me voy a adelantar un poco a la siguiente lectura, que es la validez y confiabilidad, es como propia, ¿no? Como que está sujeta a lo que decías hace un rato, Alfredo, sobre la credibilidad del investigador. Bueno, pues ese es son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. Ana Lilia, ¿alguna cosa? No. Bueno, pues chicos, chicas, son las 6:15 de la tarde. Otra vez se nos fue el tiempo así, rapidísimo. De verdad que agradecemos a todos sus participaciones. Han sido los trabajos que se están subiendo, de verdad que son impresionantes. Se están teniendo cosas muy, muy, muy padres en las reflexiones. El próximo trabajo sería una reflexión, una forma de generar algún conjunto de estrategias en donde fuera necesario o fuera importante articular o justificar la articulación, más bien, justificar la articulación de estas técnicas de investigación, pues, ¿no? Una cosa que dice el artículo que se nos está pasando, porque lo dice de manera como muy tangencial, es esta importancia de complementar la observación participante con otras técnicas, ¿no? Y habla de entrevista, y habla de encuestas, y habla de otras técnicas, ¿no? Entonces, ahorita platicamos la semana pasada de la entrevista estructurada, no estructurada, ¿cierto? Estamos hablando ahorita de la observación participante y estaremos hablando la próxima semana de lo que es el estudio de caso. El estudio de caso que, pues ya Pastor nos adelanta alguna cosa, pues, entonces, yo diría, el siguiente trabajo es precisamente sobre esta importancia de integralidad de las diferentes estrategias, de los diferentes acercamientos en investigación cualitativa, usando diferentes métodos, pues, usando diferentes estrategias, ¿no? ¿Sale? Entonces, metodológicas, entrevista, estudio de caso, observación participante, y si ustedes conocen y dominan otra, pues meterla también de una vez, ¿cierto? Para que lo trabajemos. Los equipos los voy a reestructurar como lo prometí la semana pasada, este fin de semana, para que sigamos colaborando entre todos. ¿Sale? Pues no nos queda más que agradecerles a todos su participación. Ana Karen, muchas gracias por tus comentarios que has puesto, Elvira, Juan Gabriel también, Julio, todos los que han puesto sus comentarios en el chat, los estamos rescatando. Ya en recursos del seminario ya se encuentran las 3 sesiones anteriores, los 3 chats anteriores, ¿no? Y pues siguen participando en los foros, pues vamos a abrir otros 2 foros esta semana y pues seguimos comunicándonos y seguimos saludándonos por ese medio, ¿no? Ana Lilia. Bueno, nada más queremos comentarles a los compañeros del curso que por su buen comportamiento y su participación vamos a subir a los recursos algunos libros de investigación cualitativa que nos hicieron favor de hacernos llegar en PDF y pues que pueden ser de interés para toda la comunidad, entonces los vamos a subir para que ustedes también puedan tener acceso a ellos. Sale, pues muchas gracias a todos, muy bonita tarde y excelente fin de semana. Nos estamos viendo y abrazos a la distancia. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente, Ana Karen. Por ahí voy empezando a reconocer ya algunas voces, ¿ah? Sí, ya. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.